O sea, tenía un puesto el más alto que puede tener un funcionario sin ser político. O sea, era muy buen trabajo. La gente aspira a llegar a ese puesto y yo renunciaba a eso. Y es verdad que yo desde que yo oposité tenía claro que quería formar a gente. O sea, necesitaba transmitir lo que yo había aprendido, ayudar a otro a conseguir también su objetivo. Y entonces decidí sacar una línea que se llamaba Océano Rosa y Amarillo. Esa línea era, en vez de ser la academia tradicional, si Océano funciona, ¿por qué? Porque he detectado las necesidades que hay y le estoy poniendo soluciones. Y las cosas funcionan de oír las necesidades de los demás. Si tú escuchas qué es lo que alguien necesita y le das una solución, ese negocio va a funcionar. Entonces dije, a ver, ¿qué más necesidades hay con los opositores? Y detecté que otra necesidad era que 150 alumnos es como el máximo que he decidido llevar para que puedan estar bien atendidos de una manera personal y para yo vivir bien también. Una vez yo creo que entras en la rueda de emprender y te empieza a ir bien, creo que la cabeza empieza a no parar. Entonces, cada vez yo quiero generar cosas que me requieran que yo esté menos, o que requieran que yo esté menos, quiero tener más ingresos pasivos. Y entonces, pues, siempre, al final de año, si sobraba algo de cuenta, pues decidí invertirlo y en mi caso es muy distinto porque yo creo que el emprendedor se puede ir haciendo también. La evolución de los años, la madurez personal, la madurez profesional, todo va sumando poco a poco para que te puedas ir convirtiendo en algo que hasta de origen pensabas que no era lo tuyo o que no podías hacer. Un momento antes de empezar el episodio. Como ya sabéis, el podcast está creciendo y nos están saliendo episodios fuera de nuestra provincia para los que tenemos que viajar. Y además de eso, pues queremos invertir en mejorar todo el equipo que tenemos. Entonces, personas como por ejemplo Cristóbal Aránega, que si no lo conocéis, está en el episodio 6, nos están echando una mano, están aportando su granito de arena. Cristóbal, entre otras empresas, tiene la empresa Vegavilano, que produce productos veganos, regenerativos del suelo y ecológicos. Y bueno, aquí tenéis una pequeña muestra, producen sobre todo cremas vegetales, patés, y su filosofía es volver al sabor de antes, así que ya os podéis imaginar cómo de rico están los productos. Os dejamos en la descripción la página web para que le echéis un vistazo y no hacemos perder más tiempo y os dejamos con el episodio de Sandra. Bienvenido a un nuevo episodio. Antes de empezar el episodio, eso sí, no me gusta nada pedir que os suscribáis al canal, pero es verdad que hemos visto que la mayoría no está suscrito y a nosotros nos ayudaría un montón. Así que por favor, si os está gustando los episodios, suscribiros o hacer algún tipo de interacción, ya sea comentarios, lo que sea, ¿vale? Que a vosotros no cuesta nada y a nosotros pues nos ayuda un montón a seguir creciendo. Y quitando el disclaimer, hoy estamos en el episodio con Sandra. Bienvenida, Sandra. Muchas gracias. Esperemos que estés a gusto, como siempre. Sí, seguro que sí. Y bueno, hoy es un episodio bastante diferente porque es cierto que vendemos como la imagen del típico empresario, ¿no? Desde el minuto uno que se arriesga, que apuesta todo por su negocio. Y hoy es verdad que vamos a sacar una parte, digamos, pública, ¿no? Del aspecto público, del empleo público. Y es verdad que podría parecer que cualquier canal de emprendimiento está en contra del empleo público, pero yo creo, y más nuestro canal, que sé que nos sigue mucha gente de edad pasados los 30, 35, que pueda estar en tu posición, ahora lo irán viendo, y que creo que podemos ayudar y aportar valor en ese aspecto, y que una persona que esté trabajando en lo público, que también tiene posibilidades de emprender y que debería hacerlo, de hecho. Entonces yo creo que tu historia hoy va a gustar mucho, y eso enlaza con la primera pregunta que te quería hacer, y es, sabiendo esto, que tu historia es algo diferente a lo que se suele ver, ¿qué es lo que la gente va a ver diferente en este podcast? ¿Qué tienes diferente que pueda aportar a los que nos están viendo? Bueno, en primer lugar, muchas gracias a los dos. La verdad es que pienso que estáis haciendo una súper labor y me encanta estar aquí colaborando y ayudando al podcast y estando con vosotros. Bien, mi historia es verdad que es un poco diferente porque parece que, como os decía antes, que el emprendedor como que nace y tienes que arrancar desde muy joven con esa visión emprendedora o con una familia que tenga negocio y que te ayude en esa visión emprendedora y arrancar así, ¿no? Y en mi caso es muy distinto porque yo creo que el emprendedor se puede ir haciendo también. La evolución de los años, la madurez personal, la madurez profesional, todo va sumando poco a poco
para que tú como persona vayas evolucionando y laboralmente también vayas cambiando y te puedes ir convirtiendo en algo que hasta de origen pensabas que no era lo tuyo o que no podías hacer. Yo en mi caso, por ejemplo, lo voy a contar ya así desde el principio, así me voy soltando de nervios. Yo desde al principio, bueno, sí que tenía más o menos claro que quería estudiar Derecho. Digo más o menos claro porque al final cuando arranca una carrera con 18 años no tiene muy claro si va a ser lo tuyo o no. Yo en mi caso, bueno, pues sí que tenía la idea de ser abogada, de incluso de ser penalista, me gustaba como esa parte y entonces, bueno, pues decidí estudiar Derecho y es verdad que un poco impulsada por la moda y por mis padres, pues hice el grado doble de Derecho con Empresariales. Entonces, es verdad que ahora la gente a día de hoy me dice, claro, ya tenía esa vena emprendedora, por eso hiciste Empresariales. No, yo lo hice un poco porque aparecía ahí el doble grado, se me daba bien estudiar y por ahí empecé. Estudié la carrera de Derecho. A medida que iba haciendo Derecho sí me iba reforzando esa vena que tenía de me gusta el derecho penal. Creo que la parte de empresarial me venía bien por el delito económico. Me seguía gustando cada vez más el penal y hice también criminología para fortalecer esa parte de formación universitaria enfocada a lo que era mi objetivo, que era ser pues, abogada penalista. ¿Qué pasa? Que acabó la carrera, los 6 años de formación, que hice las 3 titulaciones en 6 años, y yo pensaba que me iba a comer el mundo. Y el mundo me comía a mí, porque realmente como que no había oferta laboral. Yo estaba de becaria en un banco, no me gustaba nada, porque yo quería pues, ser penalista. Y entonces vino la época de reflexión, de tengo que reflexionar qué hago con mi vida, porque no quiero trabajar en el banco. Quiero ser penalista, pero nadie me llama. No paro de echar currículum, nadie me llama. Que creo que mucha gente joven, cuando acaba la carrera, se sentirá identificada con estoy súper preparada, pienso que me va a llamar todo el mundo y nadie me llama. Digo, ¿tú qué? No es lo que me han vendido. Digo, claro, tanto formarme... jolín, que al final en 6 años había hecho 3 carreras. Digo, tanto prepararme, tanto formarme y no me llama nadie. Total, que me estoy enrollando un poco, pero decidí, opositar, que igual... parece que el opositor también como que nace o que su familia alguien ha sido funcionario o que es un poco parecido el opositor al emprendedor en el sentido de que tiene que haber en tu familia o emprendedores o funcionarios. Pues en mi caso ninguno de los dos. Fue la necesidad de si no trabajo, algo tengo que hacer. O sea, tengo que generarme algo y digo, bueno, pues voy a opositar porque como se me da bien estudiar y es lo único que parece que está a mi alcance ahora mismo porque no me salía oferta laboral. Y decidí hacer la oposición de jurista de prisiones. ¿Por qué? Porque dudé mucho por la parte penal, que era la que me gustaba, estaba claro, dudé mucho entre judicatura y jurista de prisiones, pero al final esa parte de jurista de prisiones, de esa labor de poder ayudar a las personas, como son los que están privados de libertad, y ese trabajo de reinserción, me tiró un poco más, ¿vale? Eso cuando estudié criminología en penitenciario me enseñaron esa parte y me tiró un poco más. Total, que hice la oposición y aprobé a la primera con mucho esfuerzo, sacrificio, muchísimo. O sea, al final sí que hay algo que me ha valido para hoy en día ser emprendedora, es el esfuerzo, constancia y disciplina que tienes que tener en una oposición para poder sacarla. Luego lo traslada al mundo empresarial y te va a ayudar mucho. O sea, en mi caso ayudó mucho esa disciplina, esa constancia. Que encima fue un hito. ¿En cuánto tiempo te lo sacaste? Me lo saqué, es verdad que me lo saqué mucho antes de lo que es normal y de lo que yo misma esperaba, porque me lo saqué en 10 meses prácticamente. Un poquito más en el sentido de, empecé en noviembre, que dejé el banco, me acuerdo perfectamente, a finales de noviembre, y el primer examen era en septiembre del año siguiente. Y el proceso selectivo completo acabó en diciembre. Eran 4 exámenes, el proceso selectivo acabó en diciembre. O sea, que entre el primero habían pasado 10 meses y un poco más de un año cuando aprobé. Y la verdad es que, yo no sé, se juntó los conocimientos, evidentemente, porque si no, no apruebas tampoco. Y en una oposición es verdad que la suerte influye bastante. Entonces, bueno, la fusión de conocimientos más un poco de suerte impulsó que lo sacara antes. Sí, pero para que la gente se haga la idea que no es lo normal, que eso son unas oposiciones del grupo A que la gente... Exacto. Porque
por no enrollarnos, el tema, hay grupo A, B y C en oposiciones, de manera general. El C son como más asequibles, el B medio que, y las del grupo A son las de la élite, entre comillas, todo esto por decirlo de forma rápida para explicarlo, y la gente suele tardar entre 3-4 años mínimo en sacarse unas oposiciones del grupo A. Sí, y eso tú es verdad. y tú te las sacaste en menos de un año, o sea que Eso es mucho verdad mérito. que el A1 es una posición eso, que la media está entre año y medio, 4 y de ahí para arriba, 5, Sí. 6, 7. Sí, es verdad que yo digo que al final me esforcé muchísimo por conseguir, tenía el foco muy claro, era estoy viviendo en Madrid, soy de Cartagena, me está manteniendo entre mis padres y mi hermana, no encuentro trabajo, pues si tengo el foco claro que he decidido hacer esto, cuanto antes acabe, antes puedo mantenerme y vivir, porque al final, pues bueno, necesitaba algo. Es verdad que seguía echando currículum a la vez. Y es verdad que cuando estaba acabando el proceso selectivo empezaron a llamarme. De hecho, entre el primer y segundo examen ya me digo, ahora no. O sea, ahora que va todo en marcha, no. Pero es verdad que yo siempre digo, tienes que hacer lo que te gusta y si no te gusta tanto, esforzarte. Es verdad que a mí sí que me gustaba el contenido de la oposición. No me hubiera gustado tener que opositar, por así decirlo, porque yo oposité por necesidad. Pero una vez que decidí hacerlo, cuando tomas una decisión, bueno, pues hay que disfrutar del proceso. O sea, tampoco te puedes torturar de es que yo no, mi vida quería ser penalista y al final he acabado opositando. Bueno, pues es lo que ha tocado. Disfruta del proceso, cúrratelo, consíguelo cuanto antes y la vida te va a ir llevando a donde tú a lo mejor, como he dicho al principio, no te imaginas que va a acabar. Y entonces ya entraste en el cuerpo, ¿no? ¿Y durante cuántos años estuviste trabajando como funcionaria? Pues empecé en el año... Soy de la oferta de empleo público del 2004 y empecé a trabajar en el 2005, en Almería. Cuando empecé a trabajar en Almería, en el centro penitenciario de aquí de Almería, a la vez, que era mi época de práctica, que tenía que hacer como un año en práctica, empecé a formar a opositores simultáneamente. ¿Vale? Pero eso fue un poco también de rebote, porque había un jurista en la prisión que lo destinaron a otra y él tenía un grupo grande de alumnos, por no dejarlos tirados, relevé su papel. Y es verdad que yo desde que yo oposité tenía claro que quería formar a gente. O sea, necesitaba transmitir lo que yo había aprendido, ayudar a otro a conseguir también su objetivo, y si era en poco tiempo como lo había conseguido yo con mi método, pues que por lo menos transmitirlo y que le ayudara a los demás. Y es verdad que ahí empecé ya directamente también a formar a gente, pero de rebote. Y luego es verdad que tienes que tener diferentes traslados por diferentes motivos. El primero porque pasas de práctica a carrera, me trasladaron a Canarias. En Canarias seguí formando a gente. En Canarias estuve asumiendo la subdirección económica de la prisión y ahí me ascendieron, me fui a Madrid y en Madrid estuve de jefa de área, pues 4 años. O sea, en total, esto que lo he resumido, pues han pasado así como 7, 8 años haciendo diferentes puestos de trabajo. Y siempre compaginado con la formación. Cuando me fui a Madrid también estuve en las mejores academias, preparando a gente, ayudando a gente, también en las universidades, ayudando, formando. Esa parte siempre me ha gustado. En este momento, claro, tu vida sería... Me imagino que un horario hasta las 3, a las 4, no sé. Y luego dedicarte a la formación, al final yo entiendo que tu día a día era acabar bastante tarde, ¿no? Ahí se notaba que era muy joven, porque luego la vida te va pasando factura, pero como aprobé con 24, que aprobé muy joven la oposición, pues con 25 ya estaba trabajando y es verdad que esa juventud te da un poco de energía, que luego con los años vas perdiendo ese chute y esa motivación. Eso también ya llegaremos, pero sí, trabajaba mañana y tarde. O sea, me iba de casa a las 8 menos cuarto y lo normal es que llegara a las 9, 10 de la noche. De hecho, ya recuerdo la etapa de Madrid, que va pasando el tiempo, yo también cada vez iba como más cansada, que los viernes por la tarde era el único día que no trabajaba y llegaba, bueno, me iba de caña al mediodía, llegaba a casa y decía, venga, me ducho tal y luego salgo. Pues era a las 7 de la tarde y me había quedado frita hasta el día siguiente, o sea, no podía tirar de mi vida. O sea, es verdad que pesaba mucho porque trabajaba pues, casi todo el rato. De hecho, los sábados por la mañana también solía dar clase. O sea, era era como doble vida laboral. Teniendo en cuenta lo que te demandaba de tiempo y de esfuerzo,
¿por qué continuaba? Porque yo soy de los que da mucha importancia a no es el qué, es el por qué. Entonces, ¿qué te hacía seguir con la parte de formación? Porque para que la gente sea consciente, dentro del funcionariado estaba en un puesto bastante alto, bastante cómodo, o sea que en realidad sé que habrá mucha gente, y aquí ya quien se lo quiera creer o quien no, que entra en la parte de formación cuando está siendo funcionario por el dinero. Pero en tu caso no creo que fuese por el dinero porque no creo que te hiciese falta, o sea, tenías un puesto bueno. ¿Por qué, cómo seguía? ¿Por qué seguía dando la parte de formación? Realmente eso me lo decía un montón de gente, porque es verdad que desde que entré en prisiones, bueno, con el puesto jurista de la 1 ya un puesto alto, tiene un buen sueldo, pero luego de su directora cobraba más, cuando hacía mandos de incidencias más, y en el puesto de Madrid más, o sea, tenía un puesto el más alto que puede tener un funcionario sin ser político, o sea, era muy buen trabajo, tenía en ese momento, como decía mi compañero Gabriel, tenía más nivel que años, tenía un nivel 28 y tenía 27 años, o sea, estaba como muy bien y podía haber tenido pues, mi tarde libre. Es verdad que trabajaba 2 tardes para la administración, ahí trabajaba 2 tardes, la mañana y 2 tardes, pero el resto del tiempo, con un buen puesto, no hacía falta hacer nada más. Pero en realidad, para mí, dar clase creo que ha sido lo único que he podido... luego todos los trabajos que he ido haciendo me han gustado, pero ser clase sí que puedo decir, dar clase sí que puedo decir que ha sido como lo más vocacional. Desde que yo oposité lo pasé como mal. Ese sacrificio, esa constancia, ese esfuerzo, esa sensación de saber cómo se pasa por ahí y cómo si me hubieran enseñado otras cosas lo podría haber pasado mejor. Aunque he dicho antes, había que disfrutar del camino, intentaba disfrutar, pero tenía como muchos nervios. Yo decía, si las cosas que yo había aprendido las pudiera enseñar a otro y ahorrarle una parte del sufrimiento y hacer que disfrutaran del camino, lo haría. Entonces era como vocacional. Pero luego al final te engancha. Porque yo siempre digo, cada año aprueban a gente que ha pasado conmigo, pienso desde el año 2005 hasta ahora, cada año por lo menos 100 alumnos, 80, 100, 120 son la gente que viene aprobando conmigo. Y te da como una sensación de satisfacción, ver cómo ha ayudado a otros, ver que, no sé, que han cumplido su sueño, su ilusión, que tienen una estabilidad laboral. O sea, es como un subidón de adrenalina, esa sensación de... que yo creo que es lo que me ha enganchado. Al final esto es como el deporte, ¿no? Cuando ganas, la superación, el esfuerzo, no sé qué. Pues yo trabajaba muchísimo, pero me sentía como súper compensada. Y eso me enganchaba. Era una bola ahí de hecho, es que al final siempre disfrutaba más o me enganchaba más preparar esa parte de formar y lo que me correspondía a los alumnos empezó a pesar más que la otra parte laboral de prisiones, del ministerio, por mucho puesto alto que tuviera, que todo el mundo decía, estás como en la cima del empleo público y vaya carrera, te va a esperar, política, lo que tú quieres y vas a hacer. Y yo decía, pues es que cada vez me está interesando menos ese lado y me está llenando mucho más la parcela secundaria. Sí, porque ¿cuál fue el punto de inflexión que hizo que tú dijeras pido excedencia en la parte del empleo público y me dedico solamente al tema de las oposiciones, que es lo que a mí me gusta? Pues fue un poco en la parte de cuando estaba en Madrid, en el puesto este más alto, cada vez me daba más cuenta que cada puesto más alto que iba teniendo, todo estaba como mucho más politizado. Y aunque yo tenía muchas ideas de cambiar y de mejorar determinadas cosas, no las podía hacer porque es que estaba tan politizado que cada vez iba más sometido a las indicaciones o a la tendencia o a la política que hubiera en ese momento. Y es verdad que yo decía, joder, en mi puesto base de jurista tenía mucha más libertad de poder ayudar al interno que en los puestos más altos, que es que ya mi margen de maniobra es casi ninguno. Entonces, ese lado me fue desilusionando. Dije, bueno, si esto es lo que me espera a mí, que soy muy joven, en un futuro estar tan sometida a directrices que no comparto, me fue desilusionando el empleo público. Yo siempre digo, el empleo público está lleno de gente muy formada que al final el sistema se politiza tanto que te comes si no estás de acuerdo con la visión política que hay en ese momento. Entonces, saturada de cómo se tomaban las decisiones, que no me gustaba nada, de irregularidades que veía que no me sentía partidaria de ellas, dije, voy a renunciar, que la gente allí, eso fue un impacto muy grande. Voy a renunciar a esta plaza, que era una plaza de concurso que podría haber tenido, a mí me pusieron en comisión, pero luego era de concurso. Quiere decir eso que era una plaza que yo podía haber seguido toda la vida. La gente aspira a llegar a ese puesto y yo renunciaba a eso.
Claro, eso también fue una locura. Para que la gente lo entienda, son plazas que no son libres como para acceder a ellas, que se tienen que dar una serie de circunstancias especiales que tú conseguiste. Exacto. Y una vez que yo la conseguí, podía haber seguido ahí eternamente. O sea, podría haber tenido ese buen sueldo eternamente y un buen puesto en un nivel muy alto. No sé si querrás contestar, pero más o menos cuánto podría estar ganando al ¿En ese mes. puesto? Sí. Pues para ser funcionario es mucho dinero porque se cobraba mucho dinero en ese momento. También es verdad que Prisiones tiene el plus de la peligrosidad y demás y eso se mantiene. Pero eran en ese momento unos 3.800 netos. Que eso siendo empleo público es mucho dinero. Luego los meses de paga extra eran 5.000 y pico netos. Y de aquel entonces, que no es lo mismo que Exacto. ahora. Y que es que teniendo en cuenta, bueno, los sueldos del empleo público son públicos. Entonces, teniendo en cuenta lo que cobra un funcionario de la 1, esos puestos altos estaban muy bien remunerados. O sea, muy bien. Hoy en día ha ido subiendo la vida mucho y no creo que haya subido tanto más el sueldo. Pero un poco por eso, porque cada vez me identificaba menos con la administración, menos con las decisiones políticas, decidí dimitir, que fue como una locura. O sea, la gente como que no lo comprendía, estás echando tu futuro por la borda, has conseguido lo más alto y estás renunciando a un puesto de poder altísimo, si te quedaba todo lo mejor, no sé qué. Bueno, ahí fue una... Pero yo tenía muy claro que a mí no me satisfacía y si yo no disfruto haciendo algo, es complicado que pueda continuar. Lo estaba pasando mal, o sea, ya lo estaba pasando mal, no disfrutaba nada. Y entonces decidí renunciar y al renunciar me dio la opción de elegir cualquier prisión de España, que eso pues también era una ventaja porque a lo mejor por concurso no hubiera podido elegir cualquier prisión. Y decidí volverme a Almería, donde yo había vivido muy bien y creía que era un sitio para recuperar ilusión, ganas, continuar con las clases, que era lo que me estaba llenando, y compaginarlo con mi puesto de jurista, que creía que también iba a ayudar a otros internos de una manera directa, y en ese campo sí que tenía yo la libertad de poder hacer lo que quisiera. Y entonces pues me vine aquí y empecé como a los orígenes, volver a los orígenes, ¿no? Como en el 2005 fui feliz y era jurista base y daba clase, voy a hacer lo mismo, otra vez jurista base y dar clase. ¿En este momento es cuando surge Océano Prisiones? ¿O? No te creas porque yo soy muy cobarde y tarda un poco más. Cuando volví a Almería era el 2010, Océano Prisiones de manera así independiente, emprendedora, para lanzarme fue en el 2019. O sea que todavía estuve 9 años trabajando por la mañana en la prisión y por la tarde dando clases en una academia que tenía sede por toda Andalucía y en Madrid. Y eso sí que fue una locura, pero aguanté 9 años. Porque es verdad que esa empresa de formación era top 1 en ese momento. Es verdad que nos trataban muy bien, nos pagaban muy bien y eso pues al final también unido a que a mí la satisfacción de formar a la gente me llenaba muchísimo, pues hizo que estuviera tantos años en esa situación. Es verdad que al final lo dejé por 2 motivos. Uno, porque era por toda Andalucía y al final pues salía de la prisión y entonces me iba a Granada a dar clases o sea, salía, llegaba a las 4:30, daba clases hasta las 9 y me volvía. El martes me levantaba, iba a la prisión, salía salía al mediodía, cogía el coche y me iba a Jaén y daba clase en Jaén y me volvía. Al día siguiente, Málaga. Y así a la semana hacía 2.000 kilómetros, que se dice fácil, pero estaba en los dos lados. O sea, imaginaos todas las horas que he trabajado, de 8 menos cuarto, 3 y cuarto, las 2 horas de camino, de coche que tenía para ir a las ciudades de alrededor, daba 5 horas de clase y otras 2 horas de vuelta. O sea, una locura. Y eso aguanté 9 años por la satisfacción de los alumnos y porque estaba bien pagado, yo creo, porque ahora lo pienso y digo, yo no sé cómo aguante tanto. Al Yo final, tampoco. es cierto que vende mucho el que tú seas joven, arriesgado, que tomes la iniciativa. Está muy bien y hay muchos jóvenes que es verdad que se lanzan a la piscina con muchísimos emprendimientos, con negocios. Y está bien, pero que hay otra parte de la población y por eso en parte también te queríamos sacar en el podcast, porque es verdad, como decía antes, que hay mucha audiencia que nos sigue, que tiene una edad un poco más avanzada, que seguro que un porcentaje está en tu situación, está en un empleo público, cómodo, estable, y queremos mostrar que también hay formas de emprender y que es tan lícito hacerlo con 19 años
como hacerlo con 30, 40, los que sean, no pasa nada. Al final cada persona tiene su momento, sus capacidades no son las mismas con 20 años que con 40. A lo mejor te sientes seguro, lo suficientemente seguro como para dar el paso con 40, pero no pasa nada. Lo importante es que si tú sientes que te falta eso, que no te sientes realizado, da el paso, no pasa nada. Y aquí vamos a intentar en este podcast darle el aliciente a esa persona que puede tener una edad más avanzada, que esté en un trabajo público y que a lo mejor siente que no es su camino, que no está donde tiene que estar. Sí, es verdad que es que es así. Es que parece que tienes que emprender como muy joven y si ya tienes como 30 y tantos, 40, parece que se te ha pasado el arroz. Que yo digo, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué emprender tiene una edad o tiene...? O sea, al final es que vamos evolucionando muchísimo en todos los sentidos. Entonces, yo cuando al final me animé, fue como... Tuve que unir como no sé, mucha fortaleza, porque seguía metida en ese circuito de mucho trabajo, que era lo que estaba acostumbrada desde el principio. Al final, yo pienso, digo, claro, hice 3 carreras en 6 años, con mucho esfuerzo y pum, pum, las 3, y a la vez trabajaba también. Luego me metí en la dinámica desde el principio de trabajar en la prisión y en dar clases. O sea, siempre me he metido como en un doble trabajo, estaba como muy metida en un círculo de mucho esfuerzo, que a veces no es que no quisiera o no emprender o tal, es que está como en una dinámica que no te deja ni pensar con claridad. Para mí, a ver, emprender también ya es lo que estaba haciendo, trabajar en lo público a la misma vez formar. Pero si tuviésemos que calificar el punto, digamos, venga, en este momento emprendiste, digamos que sería cuando montaste Océano Prisiones, que fue cuando pasaste a montar tu academia de formación, ¿no? Si quieres, vamos a centrar en esta parte, en el momento que decides dar el paso. Vale. Pues en ese momento que ya llevaba como estaba cansada de dar tanto viaje, por así decirlo, de trabajar para otra academia viajando tanto, empecé a pensar en ¿por qué no me lo monto yo por mi cuenta? Me atrevo a, ya que tengo un respaldo de alumnos que me apoyan, un bagaje de muchos años trabajando para la administración, 17 años llevaba trabajando, 17 años con alumnos, tengo un bagaje, conozco muy bien a los alumnos, voy a tener un respaldo porque muchos me van a apoyar si me independizo. Y empezó mi cabeza a intentar... empezó ya a rondar la idea de móntate por tu cuenta, la tenía ahí. Pero es verdad que como tenía como esa pena cobarde de decir, es que estoy muy cómoda porque tengo mi trabajo público con un buen sueldo, mi trabajo en esta academia que me paga muy bien y tengo que sumar esos 2 sueldos, que ya me acostumbraba a vivir así y cómo lo voy a lanzar yo por mi cuenta. Estaba como ahí en una bola que no sabía si salir, no salir, si hacerlo o no hacerlo. Es verdad que tengo una buena amiga, Belén, que es empresaria, y me animó por completo. No puedes seguir con esta doble vida si al final realmente va a tener mucho apoyo, eres muy buena en lo tuyo, te conoce mucha gente, cada año aprueba contigo no sé cuánta gente, y entonces dije, venga, me voy a animar. Pero para animarme, yo soy muy cuadriculada y digo, tengo que asegurarme, por lo menos cobrar lo mismo que cobro con los otros 2 trabajos. ¿Y cómo puedo hacer eso? Vale, me puedo montar por mi cuenta, pero tengo que diferenciarme de las academias tradicionales que hay y de todo lo que hace la competencia, que para mí, o sea, que yo iba a meterme en ese mundo de competencia. Dije, a ver, ¿qué hago yo que puedo ofertar diferente para no ser la típica academia tradicional? Entonces, tenía claro que iba a seguir en mi nicho de prisiones, pero dentro de prisiones yo había detectado en todos estos años, al final que llevaba de formación, que había 2 debilidades muy grandes que sentía, que creo que fueron la clave para que fuera exitoso Océano. Uno, que bueno, los alumnos demandaban, en el caso de prisiones había 2 exámenes y el segundo examen era un examen práctico y la gente tenía como muchas dificultades para aplicar la teoría a la práctica. Entonces es verdad que yo mis clases presenciales siempre las enfocaba más a esa parte práctica porque entendía que la parte teórica todo el mundo se la podía memorizar en su casa. Y entonces demandaban esa parte de todos los bloques o de todos los temas de la oposición. Entonces yo decidí hacer como unos talleres monográficos donde en vez de explicar los temas completos, de cada tema explicara aquellos epígrafes que yo había detectado que daban problemas de comprensión. Y tenía intención hacerlo a través de vídeos porque cada persona tarda un tiempo en aprender y a lo mejor yo notaba en clase que a lo mejor explicaba una cosa y 7 personas lo habían entendido pero otras 30 no y tenía que seguir repitiendo. Y el que lo había entendido la primera pues quedaba como diciendo, bueno, yo podría ir más rápido que los demás pero no tengo la oportunidad porque voy a un ritmo grupal.
y el que, no sé, si había un momento que decía, chicos, tengo que seguir avanzando, el que no lo había entendido se ofuscaba. Entonces yo decía, bueno, pues si grabo ese contenido práctico de manera que la gente lo pueda ver las veces que lo necesite cada uno individualmente, pues puede funcionar, que era lo que ellos demandaban. Oye, yo a lo mejor solo necesito ver una vez y yo 7. Y claro, eso en una clase presencial no se te permite hacerlo así. Entonces, es verdad que la formación online, ahora parece que todo el mundo, formación online la hace todo el mundo, pero si echamos la vista atrás, no había tanta formación online, no había nada de talleres monográficos, esa forma de preparar no existía. De hecho, cuando yo lo monté tuvo mucho éxito, pero al año se viralizó por completo la palabra taller. Todo el mundo en prisiones sacó taller monográfico de no sé qué, taller monográfico. O sea, digo, tuvo un momento de éxito muy alto, pero al año ya estaba como el mercado saturado de talleres monográficos que todo el mundo lo había copiado. Y yo decía, papá, ¿ahora qué hago? Digo, pero si es que tenía como un y ahora estoy perdiendo mercado porque yo tengo unas tarifas y la gente empezó a tirar las tarifas hacia abajo y a ese taller, que era algo exclusivo, hacerlo como muy viral. Eso fue como un problemón mental. Y bueno, ahí estaba ya de emprendedora máximo, o sea, ya estaba ahí con el negocio asumiendo todo ese riesgo. Ya habías pedido la excedencia, ¿no? Sí. Vale. Primero, cuando lo monté, los 3 primeros meses, intenté venderlo a otra academia, esta forma sobre todo a la que yo estaba. Intenté esos talleres cuando lo había grabado a la academia con la que yo estaba, intenté vendérselo como un refuerzo a los alumnos, porque estaban demandando eso. La academia en la que yo trabajaba muchos años no lo vio como algo que fuera a ser buena idea, y yo dije, ¿cómo que no? Ahí fue cuando dije, pues lo voy a montar por mi cuenta, ahora sí que sí. Porque yo sí que lo veo buena idea y estoy invirtiendo, grabando, generando todo, diapositivas, audio, vídeos, todo. Y como lo rechazaron fue lo que me animó a mí a lanzarlo. Y en ese momento que pides la excedencia, ¿te dedicas 100% a Océano? Sí. ¿Cuántos alumnos tenías en esos primeros meses? Pues la verdad es que fue bien, porque, como digo, era algo que demandaba la gente. Yo en ese momento estaba como de moda en la preparación porque estaba por muchos sitios. Entonces la gente, al separarme de la academia, decían, ¿dónde está Sandra? Pues todo el mundo sabía que se había montado como por su cuenta, ¿no? Empezó a circular el boca a boca como que corre muy rápido. Y entonces yo lo saqué como un modelo de suscripción que podían comprar todas esas clases. Y funcionó muy bien porque los alumnos de esa academia, lo que no había querido el dueño de la academia, que era ese apoyo, ellos sí que lo compraron por fuera, o sea, directamente hacia mí. Y compraron los talleres, seguían en la academia, pero compraron esos talleres que era la idea inicial que yo tenía con... Entonces es verdad que funcionó bastante bien. Desde el principio arrancó bastante bien. Fue de hecho, muy buena idea porque, claro, uno de los problemas con la academia es que o está en una o está en otra. Pero claro, lo tuyo era como era un complemento, nació como un complemento. Y yo lo quise transmitir así al principio, al que era mi jefe en ese momento, dice, un complemento, no te creas que te... Claro, él le dio como el susto de ahora me va a comer y me va a dejar a mí sin alumno. Y yo le decía que es un complemento, no es que sea algo que funcione solo. Ha funcionado solo después, pero en ese momento inicial era un complemento. Entonces, nació como complemento, yo ya estaba con la excedencia y funcionaba bien. Al año, básicamente coinciden como 2 cosas, que es una, lo que he dicho antes, que se viralizó el concepto taller y toda la academia empezaron a sacar talleres como complemento a su formación y yo digo, joder. Y luego dije yo, pues ahí tengo que empezar a ser flexible, a sacar más cosas que me puedan dar otras vías de generar dinero, porque, claro, ya el número de suscriptores que yo tenía empezaba a disminuir porque la gente empezaba a sacar ese mismo producto. Y entonces decidí sacar una línea que se llamaba Océano Rosa y Amarillo. Esa línea era, en vez de ser la academia tradicional que prepara como en masa y tú vas al ritmo grupal, es preparar a la gente de una manera más individual, más personal. Entonces yo me entrevistaba con cada persona que es mi alumno, que lo sigo haciendo, y en función de su perfil le diseñaba un plan de estudio. Porque para mí no es lo mismo el opositor que tiene todo el día del mundo para estudiar que el que tiene media jornada, no es igual el que tiene la carrera de Derecho que el que viene sin nada, no es igual el que trabaja y tiene obligaciones familiares y laborales, bueno, hay muchos perfiles.
y la formación actualmente de oposición está diseñada para tú vas a un ritmo inicial y a un ritmo avanzado. Ya está, solo hay como 2 niveles formativos y la gran mayoría de la gente o encaja en esos niveles formativos y te saca la plaza porque en esos niveles o te quedas fuera de la preparación. Claro, yo eso lo veía súper injusto. Porque yo digo, coño, es que a lo mejor yo tengo 8 horas y no tengo por qué ir a un ritmo como el otro. O sea, cada uno tenemos unas necesidades. Entonces saqué esas 2 líneas de una preparación más personal y empezaron a funcionar muy bien. Pero eso nació porque, como el otro se viralizó y lo hacía todo el mundo, pues tuve que sacar otra... ¿Esas preparaciones eran online, presencial? Esas preparaciones las diseñé en ese momento online. Y es verdad que costó como arrancar, porque al final hay que transmitir el mensaje de un modelo que se adapta a ti como que al final es un buen modelo porque se adapta a cada persona individualmente. O sea, en vez de que el opositor se adapta a la academia se estaba adaptando al opositor. Y realmente, bueno, funcionó como... Arrancó muy poco a poco por ser online, porque la gente estaba como muy acostumbrada todavía a ir a la academia presencial, a la academia tradicional. Estaba bastante acostumbrada, pero ocurre justo, que era la segunda cosa que pasaba, que es el COVID. Entonces, ahí la gente que se estaba preparando, que no pudo ir a la academia, necesitaban un sitio para formarse. Muchas academias presenciales no tenían preparadas todavía un sistema online y las que empezaron a prepararlo, como querían volumen masivo de alumnos, pues sacaban un modelo de negocio masivo. El mismo que tenían en las academias presenciales de inicial y avanzado, pero grupal. Entonces, había mucha gente que empezó a ver que esa forma de preparar mía individual le iba a ir mejor y iba a cubrir más sus necesidades concretas. Entonces, a partir de ahí, ese modelo del COVID un poco, que la gente se animó más a la formación online y estaba más receptiva a conocer diferentes modelos de negocio, de formación, pues empezó a tirar muy bien. O sea que fue también un poco de, yo creo, potenciado por el COVID, el subidón de Océano, pero que empezó a funcionar muy bien. ¿Tú en ese momento post-COVID quitaste toda la formación presencial? Sí. Sí, es verdad que yo como formación presencial, cuando monté Océano, lo que no quería tampoco era lo que había estado haciendo en la anterior academia. Siempre decía, a ver, hay que detectar qué necesidades hay y darle soluciones. Y qué necesidad tengo yo y darle solución también a mi plano personal. Entonces, la necesidad del alumno estaba clara, que se adaptaran a él y que fomentaran la comprensión práctica. Y mi necesidad era no viajar tanto ni trabajar las 15 horas que había estado trabajando todo este tiempo atrás. Entonces, por eso intenté que si hacía algo presencial, yo eligiera cuándo se hacía y dónde se hacía. De manera que no tuviera que estar viajando continuamente, sino solo cuando viera que por los alumnos que llevaban determinada zona el volumen era interesante para darle una clase presencial, conocerlo en persona y hacer como un efecto comunidad. Pero ya estaba en una fase de madurez de decir, bueno, voy a cubrir 2 necesidades. La mía personal también la voy a empezar a cuidar, que estaba metida en una rueda de solo trabajar y descuidando mi parcela personal. Y entonces es verdad que empecé a cuidar esa parcela personal y a fomentar mucho más lo online para así no tener que viajar tanto y si tenía que viajar, elegir cuándo y con quién y cómo. Empecé a ser más selectiva. Y cuéntanos un poco cómo van surgiendo las otras líneas de negocio de Leyes Bonitas. Pues en esa misma línea, ya a partir de ahí ya me entró como... la mente empezó a funcionar sin parar, pum, pum, todo el rato se me ocurrían cosas. Una vez yo creo que entras en la rueda de emprender y te empieza a ir bien, creo que la cabeza empieza a no parar. Y es verdad que dije, si Océano ha funcionado, ¿por qué? Porque he detectado las necesidades que hay y le estoy poniendo soluciones, tanto a las de los demás como a la mía. Dije, a ver, ¿qué más necesidades hay en el campo que yo controlo? Al final digo... Mucha gente quiere emprender en cualquier cosa y se olvida de lo que es bueno. O sea, si yo soy bueno formando opositores y soy buena en Derecho y soy buena en mi campo, pues no voy a emprender en marketing digital. Tendré que seguir con lo que soy buena y en lo que hago. Entonces dije, a ver, ¿qué más necesidades hay con los opositores? Y detecté que otra necesidad era que ellos estudiaban las leyes, pero les resultaba muy complicado memorizarlas. Memorizar la ley era como algo que se le atragantaba partes de las leyes a todo el mundo, ¿no? Y entonces pensé en hacer pues las leyes que están en el BOE publicadas de una manera más amena, sin perder la literalidad que se les pide a ellos, pero intentando hacer esquemas por artículos, pautas visuales de dibujo a color que identifiquen el artículo, te ayuden a memorizarlo, a retenerlo visualmente, curvas del olvido para
fijar cada cuánto lo tienen que repasar, nota para poder ir anotando las consultas o las dudas que le surgen al preparador sobre determinado artículo. O sea, diseñé como esas leyes de una manera más práctica también para que para el opositor fuera más fácil memorizarlas. Esa era la idea inicial. Entonces empecé haciendo las leyes para los funcionarios de prisiones, las leyes que le entran en esa oposición, pues agruparlas en 3 libros en vez de leyes sueltas, que actualmente, pues yo que sé, estudiabas penitenciario, está formado por 20 leyes las que tienen que saber, y tú tenías que sacarte 20 leyes o comprarte 20 libritos. Yo la agrupé en un solo libro, con esas patas visuales, con esa forma más fácil de memorizar. Y entonces hice 3 libros, que son los que entraban en prisiones. ¿Qué pasa? Que eso empezó a funcionar también muy bien con la gente de prisiones, empezó a comprarlo, y la gente, normalmente, el opositor estudia en biblioteca. Y uno de los libros, pues es como común a muchas oposiciones, porque te dan la Constitución Española, la Ley 39, la Ley 40, que son como 3 leyes que entran en el 80% de las oposiciones. Y la gente que no era de prisiones, que era como mi mercado, mi nicho, empezó a ver esos libros y empezaban a escribirme pues, al email o por Instagram, ¿cómo puedo hacerme con esta ley? ¿Cómo puedo comprar esta ley? Y gente de otras oposiciones, ¿tienes esta ley? O sea, me preguntaban por leyes de sus oposiciones. Y yo dije, pues voy a montar una página web y un Instagram sobre leyes bonitas, a ver qué tal tira. Incluso gente de otra academia que también se preparaba a prisiones, digo, lo voy a sacar de mi página web de Océanos, porque si van a otra academia o a otro lado que puedan comprarla. Y enseguida también empezó como a funcionar, y dije, como me están demandando otras leyes, voy a empezar a sacar de otros campos que no sean prisiones. Claro, al final, pues no sé cuántos libros llevamos ya, pero ha ido creciendo también a medida que se ha ido, bueno, pues demandando por la gente. Al final yo creo que los productos y las cosas funcionan de oír las necesidades de los demás. Si tú escuchas qué es lo que alguien necesita y le das una solución, ese negocio va a funcionar. Yo veo aquí 2 reflexiones muy buenas, y es lo bonito de ir detectando, o sea, emprender un camino, ¿no? Que era la preparación de oposiciones. Y vas viendo necesidades, oye, lo de las leyes, oye, ahora como veremos otra parte de un espacio común, ¿no? Vas viendo necesidades y atendiendo a ellas. Y luego lo otro, que es muy interesante también, que es lo que comentábamos antes, de ver desde otra perspectiva los negocios, de no ir en contra. Si tienes academias ya, que encima hay algunas que tienen mucha influencia, mucho poder, no vayas en contra tampoco. O sea, una parte sí, pero a lo mejor lo de leyes bonitas, muchas academias lo están comprando, aconsejándoselo a los alumnos, porque no va en contra de ellas. Exacto. Es un apoyo, entonces eso fue muy inteligente también. Sí, eso al final es verdad que yo intento siempre sacar, cubriendo cosas que cubran necesidades de la gente, que creo que eso al final es lo que hace que un negocio tire. Y luego intento siempre, no sé si habéis leído el libro del Océano Azul, yo siempre lo recomiendo, La estrategia del Océano Azul, ¿no? Pues lo recomiendo, porque es un libro súper ameno. Aparte, Océano, Prisiones se llama Océano, por la estrategia del océano. ¿Es una estrategia de marketing? El tema sí. Claro, tiene el océano rojo, que es donde saturado, lucha todo el mundo, sí. Y están los competidores y los tiburones te comen y está todo lleno de sangre, o el océano azul, que es detectar pues donde hay. Entonces, al final yo digo, intento siempre cubrir necesidades y darle soluciones, pero alejándome de lo que hace la mayoría. Porque si no, la mayoría al final con inversiones económicas más potentes que las mías te comen. De hecho, cuando sacas algo bueno, pues te imitan y al final tienes que innovar en otra cosa porque te van a seguir comiendo. O sea, los grandes te comen. Entonces tienes que ir diferenciándote sacando cosas distintas. Y intento no entrar en rivalidad con la competencia, sino, como has dicho tú, que le sume a esa competencia. En los libros de leyes bonitas, mucha gente no quiere entrar, los competidores no quieren entrar y me valen como colaboradores o como aliados. Hay otras academias que usan. El otro día firmé un acuerdo con una academia de Cartagena que quería los libros de leyes bonitas. Al final es un complemento para ellos. Entonces, si venden las cosas como complemento en vez de como competencia, pues también te suma. Eso es también importante. Y de ahí también va surgiendo, entiendo, Opo Espacio, ¿no? Sí, Opo Espacio es de esa línea de no parar de pensar. Es verdad que nosotros lo hacemos casi todo online, pero el volumen de pedidos de leyes bonitas iba subiendo. Yo iba creciendo, que al principio estaba sola haciéndolo todo. Empiezo con un trabajador
Y bueno, ese trabajador estaba conmigo en el coworking también, el número de pedidos iba subiendo, las grabaciones, las clases, todo iba subiendo. Y entonces digo, a ver, vamos a pensar en tener nuestra propia oficina, pero que en nuestra propia oficina no quiero que sea un espacio cerrado para trabajadores y para almacén. Quiero que si alguien, en este caso los opositores, necesitan, como yo estaba en el coworking, ya pensaba en ese espacio colaborativo. Eso ahí me abrió la mente a... Entonces, si hay opositores que necesitan un espacio para poder estudiar y para generar comunidad, para sentirse que estudian con otros lo mismo, para sentirse apoyados, porque el camino del opositor es muy solitario. Entonces, si tienen un lugar de encuentro donde entre ellos se retroalimenten, se retroayuden y puedan compartir, pues igual que el coworking, vamos a hacer un coespacio de opositores. En principio enfoca prisiones, pero luego es verdad que hay gente de por aquí del barrio que está opositando a otras cosas, al verlo, tocan, oye, ¿puedo estudiar aquí? Y yo estoy abierta a que cualquier persona esté en un espacio gratuito, que cualquier opositor que lo necesite pueda venir aquí, estudiar. Al final, yo en los negocios siempre lo haces también por ganar dinero, pero hay otra parte de ayuda y de satisfacción que te compensa muchas veces igual o más que el dinero. Entonces, como yo la oficina la necesito este espacio para mis trabajadores y para almacén, me sobra sitio porque no necesito tanto, pues tanto los que opositan conmigo como la gente que sea del barrio y que necesite un espacio, aquí lo tiene. O sea, eso era una idea que tenía muy, muy, muy clara también. Y entonces una forma que tú tienes de rentabilizar el sitio este en el que estamos, aparte de dejar de pagar el coworking y tener un espacio en el que tú ahora estás pagando tu hipoteca, pero esto se te queda como una propiedad para ti, también alquila este espacio para gente, para profesores que están como tú estabas hace unos años. Exacto. Por ahí pilotando. Exacto, porque alquilar eso yo también, cuando he dado tantas vueltas, en una época con mi jefe, la otra lo hacía yo sola, cogiendo los talleres, alquilaba salas en los sitios. Y es verdad que el alquiler de las salas es extremadamente caro. Normalmente para alquilar las aulas que te cobran por hora es muy caro. Dices, joder, es verdad que si te consigues que vaya bastante alumnos, pues lo rentabilizas, pero cuando empiezas en las cosas, a lo mejor aparecen 4 o 5 y tú tienes que pagar la sala a precios muy altos, que es que estás perdiendo dinero continuamente. Entonces yo dije, bueno, es verdad que si viene un profesional, no va a ser como un alumno que estudie o como un estudiante que necesite un espacio que lo va a tener gratis, pero sí que el coste es simbólico prácticamente por si viene cualquier profesional que tenga un grupo de alumnos o que quiera dar una charla puntual en Almería, como yo hacía cuando iba a Málaga o cuando voy a Madrid, pues oye, tengo 20 personas y quiero dar una charla, pues va a pagar un precio prácticamente testimonial de cubrir los gastos de apertura de la persona, de la limpieza y poco más, y de los servicios que se da. Bueno, pues no es que lo rentabilice, pero sí hace que, o sea, no es que me genere dinero, pero no me cuesta. O sea, no, pues voy cubriendo la hipoteca o voy cubriendo los gastos que tengo, pero del local. No lo hago tanto, insisto, con ese ánimo de generar dinero. Si consigo que no me cueste, pues mira, eso también que sacamos. Y porque la gente se haga un poco la idea de el nivel que ha alcanzado tanto Leyes Bonitas como Océano, si puedes decirnos alguna métrica que puedas contar, o sea, el número de alumnos, no sé. Sí, Océano siempre lo digo al final, claro, es diferente a cuando lo hacía yo sola desde casa, pues necesitas un número de alumnos diferente a cuando ya te metes en un local, 2 trabajadores y profesores colaboradores. Es diferente, porque es verdad que el profesor colaborador que es funcionario, bueno, pues lo llamo o no lo llamo según el número mayor o menor de alumnos que tenga. Pero cuando te metes con 2 trabajadores fijos, pues al final necesitas un mínimo de alumnos para poder pagar a esos trabajadores. Y te pones con el local, pues bueno, pues si no se alquila por lo que sea, necesitas cubrir una serie de gastos fijos. Entonces, realmente, yo ahora, para que pueda funcionar, cubrir gastos de los que tengo ahora, necesito un mínimo de 50, 60 alumnos, ¿vale? Para cubrir los gastos. Que antes, cuando no tenía todo esto, lo hacía desde mi casa y no tenía Leyes Bonitas y tal, con esos 50 o 60 yo tenía un sueldo. O sea, que a veces dices, cuando creces, pero ganas lo mismo. O sea, ganas más, pero te quedas con lo mismo, quiero decir. Entonces, sí que es verdad que ahora necesito esos 50 o 60 alumnos. A partir de ahí, lo que vaya generando ya es dinero que puede ir para mí, quitando luego pues, autónomos y todos los múltiples gastos, Hacienda y demás. Siempre digo, para vivir bien, pues necesito estar... Yo lo que cojo de manera personal cada año son 150 alumnos. 150 alumnos es
como el máximo que he decidido llevar para que puedan estar bien atendidos de una manera personal y para yo vivir bien también. Es verdad que luego hay otras fuentes de ingresos, pues los temarios que también de la oposición, pues tenemos nuestra propia generación de temarios, de libro TT, de libro de supuestos, y aparte pues la otra fuente de ingresos de Leye Bonita y demás. Pero sí, esas cifras se necesitan. Es que, claro, al final depende un poco de lo que quieras. Yo digo, al principio con 50 o 60 alumnos, si lo haces solo en tu casa, pues ya tienes tu sueldo, pero si quieres generar empleo, que a mí también me gusta, ayudar y generar empleo y pagarle bien a los trabajadores que tengo y que estén la gente contenta, pues necesita unos mínimos, claro. Entonces es verdad que yo cada curso estoy en tensión. Llevo muchos años, pero al final, cada vez que cierro una etapa de oposición y abro otra, o un curso, estoy en tensión de si voy a tener esos mínimos para luego poder funcionar, porque si no... Al final, a ver, a mí no es que me guste preguntar el tema de números, pero es verdad que cualquier persona que esté en el estado en un trabajo público, creo que necesita saber si al final del camino va a ser rentable, no solo por la satisfacción personal y el desarrollo personal, sino a nivel de ingreso, que al final todos nos movemos por ingreso, ¿no? De decirle, oye, que sí, que te va a salir a cuenta todo ese esfuerzo al final si llegan más o menos a este punto. Que seguramente muchos se queden por el camino, porque eso es cierto, que no todos triunfan, ¿no? Pero por eso también te preguntaba alguna métrica que nos pudieses decir para que se hagan una idea. Es rentable, evidentemente, si no, no lo haría. No, eso... claro. Pero también digo, a ver, es muy complicado meterte en este mundo porque antes había 4 academias y ahora hay 1000 en cada municipio. O sea, es muy complicado y te tienes que ir diferenciando continuamente mucho del competidor. Y luego intentar ser el mejor. O sea, si vas cumpliendo todo eso, pues vas viviendo bien, claro, te vas generando, te va compensando, pero que es cada vez más complicado diferenciarte de la competencia, tener alumnos, también los alumnos, por ejemplo, las oposiciones son algo muy cíclico, hay muchas modas. A veces está la moda de, no, el funcionario, ¿para qué quiere ser funcionario? Si hoy en día es mejor emprender, va a ganar mucho más dinero, si es que como funcionario no ganan nada. Y luego hay otro perfil de gente que no, yo prefiero esta estabilidad laboral y a partir de mi tiempo libre generar... Claro, son muchas modas, mucha gente distinta, con opiniones muy diferentes sobre el funcionariado y, claro, tienes que conseguir llegar a esa gente que quiere opositar, no es tan sencillo. Pero si llega, es un negocio rentable. Es verdad que yo creo que la tendencia a pensar que online es más rentable que presencial, y yo creo que hoy en día se está complicando la cosa porque cada vez somos más negocios online, cada vez hay menos academias presenciales y el alumno presencial, bueno, creo que la gente a veces le gusta seguir yendo a un sitio presencial y tener como contacto con... Entonces, bueno, el negocio online se está complicando por la mucha competencia que hay, ¿eh? Y si recapitulase al inicio y viese desde una perspectiva de fuera todo el trayecto que has tenido y volviese atrás, ¿seguiría el mismo camino? Claro, esto, a ver, todo el mundo dice, sí, yo haría lo mismo porque es que todo me ha marcado los errores que he cometido. A ver, sí. Pero si tú volvieses atrás, ¿crees que serías más agresiva en asumir riesgos? ¿Cómo lo afrontarías? Sí, a ver, yo es que soy una persona cobarde en el sentido empresarial, porque siempre me gusta tener algo seguro para poder invertir en otra cosa. Algo seguro y otra cosa. Y es verdad que siempre me voy generando... Tengo una libreta de ideas que sé que cualquier otra persona que asumiera riesgos pondría en marcha muchísimas de ellas. Y yo, en cambio, hasta que no tengo éxito en un negocio, no empiezo otro. O sea, y cuando lo tengo, en vez de estarme quieta, voy buscando otro por si el éxito me falla. O sea, siempre tengo esa mentalidad de conservadora, a lo mejor, de voy a invertir en negocios, que ahora luego seguimos hablando de algunos más distintos, por si uno me falla, que el otro me dé, por si uno me falla, que el otro me dé. ¿Vale? Entonces, mi libreta de ideas la tengo ahí, que otra persona se atrevería mucho más. Yo, si echara la vista atrás, no sé si esa cobardía la puedo cambiar o no. Si la pudiera cambiar, pues claro, está muy bonito y muy fácil decir, no, yo me atrevería con todo. Si echara la vista atrás y viendo que emprender se me ha dado bien y las cosas funcionan, pues cogería mi libreta de ideas y las lanzaría todas y estaríamos todos viviendo mucho mejor. No lo sé. Yo no sé. Es que no sé si fuera... No sé. Es que echar la vista atrás, si no cambio como persona, como esencia,
creo que seguiría dando los mismos pasos que doy. Y creo que la vida me ha ido muy bien, realmente. Me siento afortunada. Yo es que no me siento que haya hecho, yo qué sé, que me pudiera ir mucho mejor la vida o que he hecho las cosas mal. Yo me siento afortunado, doy gracias al camino que he construido, doy gracias a ser emprendedora ahora, no lo cambio por nada del mundo, pero doy gracias a llegar como emprendedora tras todo el proceso que he vivido. Me encanta haber estudiado las 3 carreras, haber opositado, que al principio decía, madre mía, pues creo que otra vivencia súper buena. La gente que he conocido por el camino en las prisiones me parece gente muy profesional. Creo que el empleo público no está suficientemente valorado, pensando que el funcionario es un vago, que si no sé qué, cuando hay gente súper válida, súper formada. No lo sé si cambiaría las cosas. Solo las cambiaría si me dijeras que eres muy valiente. Imagínate que vuelves atrás, pero eres una persona valiente. Entonces, sí. Es que al final es eso, tú has necesitado ese proceso para coger la valentía y la confianza en que podías hacerlo. Entonces es normal. Yo sin una estabilidad económica que me la ha permitido el empleo público, nunca me hubiera atrevido a emprender. Y por nunca. Eso, claro, por eso también el hacer hincapié que es verdad que un podcast de emprendimiento cualquiera y de los que hay por ahí te dirían, mira, no oposites, es una tontería, móntate algo por tu cuenta, algo online, marketing, sí, muy bien, pero que sabemos que la realidad es otra, que muchas personas necesitan tener en su cabeza, desbloquear ese punto de estabilidad para poder acceder a esa otra parte. Total. Como accediste tú. Entonces, no lo veamos como algo radical de, oye, o emprendes o eres un trabajador público Total. Acomodado. No, que no es tan radical la cosa. Es que parece que la única forma correcta de emprender es ser un kamikaze, o sea, muy temerario, y creo, por eso tenía tantas ganas de traerte al podcast, y es porque me parece que también es otra forma legítima de emprender, el ser más conservador, el querer consolidar, o sea, es otra forma de emprender también y es válida. Y según qué tipo de persona seas tú, pues tienes diferentes opciones que puedes escoger, y por eso estoy tan contenta y quiero agradecerte tanto que estés dando visibilidad a esta otra forma de emprender que también es válida. Sí, yo animo mucho a los alumnos porque en general, a la gente que yo preparo como funcionario de prisiones base, pues mucha gente no es vocacional. Mucha gente acaba ahí por necesidad de tener una estabilidad y el empleo no le está funcionando bien, las ofertas laborales no sé qué. Y es verdad que la gran mayoría hoy en día, por desgracia, pues no es vocacional. A lo mejor los puestos más altos de juristas, psicólogos sí, pero el puesto base no suele ser muy vocacional. Entonces, yo siempre intento transmitir a la gente que esa estabilidad laboral que le va a dar el funcionariado le va a permitir cumplir esos otros sueños que tienen. Porque, no sé, yo tengo alumnos que es que me encantaría montar un CrossFit porque yo compito, soy un buen atleta, pero claro, al final no tengo los recursos. Es que, no sé, la gente emprende con 200 euros que yo no entiendo cómo lo consigue luego montar todo lo... Yo eso no lo entiendo. Pues alguien te tendrá que prestar el dinero, dar la financiación, cuando oigo cosas yo digo, pues yo no sé cómo lo hacen. Entonces, yo sí que animo mucho a la gente que tiene otras ilusiones, que yo veo que preparo, que no tienen esa vocación porque quieren hacer otras cosas en la vida, de esta estabilidad laboral te va a permitir hacer lo que tú quieras. Al final, yo tengo la suerte de tener, siempre lo digo, un sobre en Nescafé. O sea, de eso que de la época, que vosotros sois muy jóvenes, pero que te daban, si te tocaba el sobre de Nescafé dorado, te daban los 2.000 euros de por vida. Eso era el sobre de Nescafé. Pues yo lo tengo. Yo digo, o sea, a mí me va mal y yo tengo mi sobre de Nescafé hasta que me jubile allí, que yo sé que voy a tener mis 2.500 euros que te da el puesto de jurista de por vida. Entonces, eso pues es una gran ayuda para que tú puedas emprender en lo que a ti te guste. O sea, es que no es para nada incompatible ser funcionario con ser emprendedor. Creo que a lo mejor, bueno, no sé, en la vida necesitamos muchas veces una estabilidad económica antes de emprender. Yo, bueno... No Al final, sé. Cada persona es un mundo. Claro, es verdad que yo he ido emprendiendo por la evolución mía personal como persona y como profesional y con las necesidades o lo que se me ha ido marcando en la vida. No lo sé cómo he acabado aquí en este mundo, pero es el que me gusta realmente ahora. Pero que creo que la gente joven que muchas veces está como desorientada, pues bueno, el empleo público es una buena salida. Si es por vocación, pues estupendo, porque el empleo público es un buen trabajo y no tienes por qué ser emprendedor sí o sí, que parece que hoy en día si no eres emprendedor no eres nada.
Pero si quieres ser emprendedor y necesitas un respaldo económico porque no tienes financiación, porque no tienes dinero, porque no tienes una estabilidad, pues puedes pasar primero por un empleo público. Es cierto que tiene que haber de todo. Tiene que haber gente que trabaje para sí misma, gente que trabaje para otras personas, ya sea para un empresario o para el Estado. Y también me gustaría recalcar que tu camino a mí me parece muy interesante, pero tampoco es para todo el mundo porque no a todo el mundo se le da bien estudiar, que es objetivamente... Exacto. Tú tienes una capacidad que yo creo que está muy por encima de la media. No hace falta tener esa super capacidad, te costará un poquito más, pero también se llega, pero opositar tampoco es para todo el mundo. No, opositar es verdad que es súper duro. Yo antes decía, digo, súper parecido a emprender, porque realmente te va a exigir mucha constancia, mucho esfuerzo, tener el foco claro en lo que quieres. Es verdad que son caminos que parece que en el funcionario es un vago, digo, ¿cómo? Pasa por ahí y luego habla. Porque yo digo, es que es súper duro el proceso de opositar. Es súper sacrificado, súper constante, requiere un esfuerzo que no es nada sencillo. O sea, la gente cuando lo ve fácil, yo siempre respondo lo mismo, hazlo tú. O sea, o luego, o cuando yo, por ejemplo, en mi caso, monté luego Océano y me va muy bien, claro, es que tú lo tenías todo ahí, digo, pues hazlo tú. O sea, desde fuera tendemos a ver todo como sencillo, a infravalorar los procesos para conseguir las cosas. Entonces, ser opositor es muy duro, no es para todo el mundo, igual que ser emprendedor también es muy duro y no es para todo el mundo. Porque claro, yo también viendo los dos lados, ¿no? El de funcionario y el de empresario, a nivel económico, no de lo que ganas, sino de los riesgos que asumes. Hostia, yo cuando tenía mi sueldo de funcionario decía, claro, aquí tengo una estabilidad brutal. Y cuando emprendes dices, si te pasas la vida pagando. O sea, no te pasas la vida pagando. O sea, es una cosa que hasta que no te metes, realmente no lo ves, porque luego dicen, cuando al final se dice, no, es que el autónomo también llora mucho, es que no sé qué. Digo, coño, pues hazlo tú. O sea, lo mejor en la vida para criticar algo, opinar, es pasar por eso. Entonces, yo como tengo la vivencia de funcionaria y tengo la vivencia de autónomo, pues puedo decir, mira, o sea, no sé, ni el funcionario es un vago porque está lleno de profesionales buenísimos. La pena es que los profesionales muy buenos se salgan de la administración porque la administración está demasiado politizada. Sí. Y el sector del autónomo, hostia, en España está muy maltratado porque al final es que te cuesta hasta generar empleo. Yo digo, joder, digo, no sé, cobraba casi más antes cuando estaba en mi casa con menos alumnos que generando empleo. O sea, a veces generar empleo, tener 2 trabajadores fijos, cada año al principio cuando estoy en esa tesitura de tendré alumnos, ¿no? Es casi como un castigo para mí, porque digo, coño, o sea, hay 2 meses que si no genero esos ingresos hasta que el relevo, lo tengo que estar pagando de mi bolsillo. Entonces, digo, los dos, el lado funcionariado tiene ese lado cómodo, que a nivel económico es muy diferente y que sí, que como emprendedor pues, acabará ganando mucho más dinero si te da bien el tema, pero también si no te quedas por el camino, porque paga una barbaridad. Y nos comentaba otras líneas de negocio que ya más a nivel personal, ¿no? De finanzas que está... Esto ya la máquina... Bueno, esto ideas, ¿no? Sí, porque es verdad que la tendencia, si habéis visto un poco, cada vez es como considero que he trabajado mucho porque he trabajado demasiadas horas desde muy joven. Cada vez también me voy cansando más. Entonces, igual que me cansé de la carretera, estar todo el día viajando y monté el sistema online, cada vez voy pensando en negocios donde mi presencia se requiera menos, porque la Océano Prisión al final hay colaboradores, pero la esencia o el dinero grueso entra por mi imagen, por la parte de preparación personal. Entonces, cada vez yo quiero generar cosas que me requieran que yo esté menos, o que requieran que yo esté menos. Quiero tener más ingresos pasivos. Por eso en Leyes Bonitas estoy yo con las actualizaciones, con las modificaciones, pero un buen profesional podría hacerlo sin necesidad de estar yo presente. Entonces voy buscando negocios donde no necesite estar yo tanto. Y es verdad que me metí un poco en el tema de los apartamentos turísticos, pero también un poco de rebote. O sea, mi vida va un poco por el camino. Por eso digo que al final también te tienes que dejar fluir y ver cómo ocurren las cosas y ir dando soluciones a las necesidades. Yo cuando estuve en Madrid me compré un piso allí. Yo al final en Madrid he vivido 11 años, entonces me compré la casa allí cuando estaba ya con el trabajo de jefa de área. Y luego cuando me vine a Almería, pues yo tenía mi casa allí de Madrid, recién comprada además, porque viví creo que 1 año y medio solo allí. Y dije, madre mía, y esto ahora es un gasto de una pasta de hipoteca que yo tengo allí y me tengo que venir aquí. Porque, bueno, lo decidí, pero me tengo que venir y tengo que pagarlo. Y entonces
También es verdad que a mí me gustaba mucho ir a Madrid, siempre estoy formándome y hacía muchos cursos en Madrid y dije, pues la tengo que poner en alquiler, pero no quiero alquilarla, porque no la puedo pagar, si no, y no quiero alquilarla a nadie fijo. Y en Madrid empezaban a nacer en ese momento, que ahora también se ha convertido en algo común, pero en ese momento empezaban a nacer las empresas de alquiler turístico. Y entonces contacté con una, que la pionera, la que hubo allí primera en Madrid, que ahora hay 200, pero en ese momento era como algo muy excepcional. Y la puse en alquiler turístico a través de esa empresa. Y es verdad que funcionó de lujo. Yo decía, pues mira qué bien va esto, que al final puedo bloquearla para mi uso personal, la hipoteca se va cubriendo y se está cubriendo hasta de más. Digo, al final tengo yo aquí una fuente de ingresos con la que ni contaba, porque mi intención inicial era cubrir la hipoteca y poder usarla yo cuando subí a Madrid. Y digo, coño, y de repente se ha convertido esto en un negocio que me está dando aquí como... Y no tengo que ir yo, lo vi maravilloso. Digo, encima es la primera cosa que me da dinero, poco, porque tenía que pagar hipoteca a la empresa y no sé qué, entonces mis márgenes pues no eran muy altos, pero digo, me da algo de dinero, me paga todo, me da algo de dinero y no tengo que estar yo. Digo, bueno, esto es brutal. Y entonces eso ya lo tenía antes que Océano Prisiones. O sea, eso es lo primero que el alquiler turístico lo hice nada más venirme a Almería en el 2010. Y entonces yo siempre decía, cuando empieza a generar ingresos de lo que sea, voy a invertir en apartamentos turísticos, porque yo esto lo veo como algo que no requiere que esté yo y que da dinero. Y es verdad que con los dos trabajos, entre jurista y la academia, que es la que trabajaba antes, con eso el dinero que iba generando, el exceso, empecé a comprar pequeños apartamentos turísticos, porque en esa vena mía cobarde, pues digo, no voy a comprar yo una cosa grande, compré lo más barato que había. Digo, vamos a probar lo más barato que hay, a ver esto cómo va. Y entonces con una amiga, con esta que me animó a emprender, que es la que me ha ido animando en todo, también es verdad, porque es valiente y se une, con ella compré el primer apartamento, bueno, no en mi casa de Madrid, sino un apartamento en Roqueta. Claro, ahí un poco como diciendo, voy a comprar esto baratillo, a ver si aquí funciona tan bien como en Madrid. Claro, eso empezó a funcionar, digo, pues en 3 años estaba pagado el apartamento, digo, esto va de lujo. Y entonces pues, siempre, al final de año, si sobraba algo de cuenta, pues decidí invertirlo en apartamentos turísticos, que es una manera de tener ingresos pasivos y que están funcionando muy bien. Es verdad que ahora, como todo, pues ahora ya ahí todo el mundo tiene apartamentos turísticos, bueno o no, pero hay muchísimo. Hay un boom total, que antes era como... Pero aún así sigue habiendo mucha demanda, que funcionan bien porque realmente es que están llenos siempre. O sea, yo al final hemos comprado en Roqueta, en Mojácar y ahora en Fernán Pérez, que estamos haciendo otro ahí con mucha ilusión para que sea algo distinto. Vuelvo a reiterar, pero es que me parece maravilloso cómo se echa la vista atrás de cómo ha ido cambiando tu mentalidad desde los inicios de tu trabajo público a que ahora, joder, aparte de todos tus negocios, también inversiones a nivel personal, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo va pensando la cabeza de otra forma y buscando...? Total, es que dice... Por eso digo que al final la vida te va llevando también mucho y... Yo ahora tengo 44 años, empecé en el empleo público con 24, han pasado 20 años, que para mí han pasado 4 días, también lo digo. De repente haces así, te hacen mayor de golpe, que yo digo, no entiendo qué ha pasado aquí. Y, claro, yo digo, si echas la vista atrás te ves tal... ¿Qué va? Yo es que no sé. Si hasta mi familia dice, madre mía, vas haciendo cada vez cosas... O mi madre mía, te veo todo el rato en leyes bonitas con la no sé qué, y te veo con... O sea, no... Va evolucionando y yo ahora mi cabeza es verdad que no para, como digo, soy cobarde de la listilla de cosas, cada año intento coger 1 o 2, ahora estamos a ver si se acaba lo de Fernán Pérez y se hace de una manera diferente porque queremos que sea como, bueno, aparte de apartamentos turísticos, sí que queremos fomentar por allí, por aquella zona, el deporte, porque por la parte de Níjar Costa tampoco hay tanta zona deportiva realmente en la parte de la costa. Entonces, que el alojamiento tenga como un pequeño crossfit chiquitito para que se fomente un poco el deporte por allí. También queremos que los apartamentos sean como interactivos. Bueno, que haya cuadros por las casas con unos QR y tú vayas leyendo y tengas la ruta allí explicadas de las diferentes calas preciosas que hay en Cabo de Gata, pues tenerlas recogidas así, como si fuera un paseo interactivo por los apartamentos. Y luego también dentro de los apartamentos, otra cosa que queremos hacer es, bueno, potenciar las marcas almerienses. Al final a nosotros nos vale un poco de decoración de los apartamentos y a las marcas le valen para promocionarse.
Es decir, pues, hay 2 casas que son más grandes, que tienen pues, unos espacios de estos muertos, como unos recibidores grandes de estos muertos, que yo digo, que compramos aquí 4 cosas para decorar. Y digo, bueno, si yo conozco a pequeños emprendedores almerienses que podemos tener nuestros productos allí y que la gente que viene de turista vaya conociendo esos productos. Pues incluso puede estar leyes bonitas o positas y un sector con alguna ley. Otra amiga que tiene una marca de ropa, pues tener cosas de marca de ropa. Otra amiga que tiene una marca de aceite. Entonces, los propios productos almerienses valen de decoración, que para mí es menos inversión en decoración, y también una manera de dar visibilidad a las marcas. Que parece una tontería, pero al final en los alojamientos turísticos pasa muchísima gente por semana. Entonces, muchísima gente viendo el producto de una manera gratuita para ellos. Sí. O sea, queremos que sea así distinto. Y luego te vamos a pasar datos que conocemos mucho, como estamos aquí metidos pues en el ajo. Una forma de de promocionar. Sí. Claro, y luego la parte de fuera, pues también como pequeños corners con productos. Y la verdad es que hay otras empresas por ahí que cobran por tener sus corners. Nosotros lo vamos a hacer como gratuito porque creo que nos vale como decoración y nos ahorramos inversión de dinero, que al final es una pasta, amueblarlo, y es una forma de potencia. Yo siempre digo, de todo no hay que hacer negocio. O sea, hay cosas que si tú das, por eso os digo, a vosotros va a ir muy bien, porque cuando tú das, acabas recibiendo, y eso también lo tengo súper claro. Y esa es un poco la idea. Y luego, bueno, hay más líneas abiertas pensadas de negocio próximo, pero vamos a ir cerrando una y empezando otra, porque luego nos pasa factura aquí los nervios un poco. Genial, pues yo creo que a mí me ha encantado tu historia. Yo creo que hemos tocado un sector de personas diferentes. Creo que puede ser muy útil. No sé si hay alguna reflexión última que quieras hacer o que se nos haya escapado. La verdad que hemos hablado un montón de temas. Yo creo que tiene muchísimos puntos de los que pueden aprender. Pero bueno, sí. Bueno, yo sobre todo daros las gracias por la oportunidad de poder dar una visión diferente a lo que parece el emprendedor tradicional o el nuevo emprendedor, me da igual, tanto el tradicional como el nuevo emprendedor. Creo que mi visión era un poco diferente. Quería transmitir a la gente joven que hay otra forma de llegar al emprendimiento, porque no todo el mundo tiene la valentía de arriesgarse, o no todo el mundo tiene la claridad con 20 años de querer montar un negocio. Creo que la formación y la experiencia y los años es otra forma de conseguir pues, tu satisfacción personal y poder montar negocios y que te vayan bien. Que no siempre... es verdad que no es un camino fácil, pero viniendo de la vía del empleo público, al no ser un camino fácil, tienes la suerte de que si te va mal, vas a tener un sitio donde poder volver. Entonces, pues ya está. Daros las gracias sobre todo y desearos que os vaya muy bien, que seguro que sí. Muchas gracias. Y ya está. Gracias a ti por darnos la oportunidad de enseñar tu historia también, que yo creo que va a ser inspiradora. Y bueno, pues siempre que hay una mujer en el podcast, yo lo digo, pero es que es cierto, nos cuesta un montón encontrar mujeres emprendedoras, ya poco a poco están apareciendo más, pero creo que también es importante para que más mujeres se animen, porque estadísticamente somos un número muy residual en el mundo del emprendimiento y bueno, pues también agradecerte el dar visibilidad a nuestro sector. Sí, en Almería hay muy buenas mujeres emprendedoras, ¿eh? Ya os comentaré una relación de algunas amigas que les va muy bien en su sector y es verdad que Almería es una ciudad que fomenta mucho el emprendimiento, eso sí que es verdad, y entre el colectivo como que hay bastante apoyo, nos ayudamos mucho y eso también se agradece, cómo potencia Almería y cómo nos cuida a los emprendedores. Vale. Y adicionalmente comentar, al igual que hiciste tú que nos contactaste por Instagram, queremos incentivar a que por favor si tienes una historia, o sea, ya estamos viendo este episodio, estoy seguro de que no va a tener una repercusión porque no es hazte millonario con 20 años exacto. Y con 200 euros de inversión inicial. Lo sé que no va a tener la mayor repercusión, pero una ventaja de que hagamos el podcast como hobby, que no recibimos nada, es que podemos sacar a quien nos dé la gana y podemos dar una visibilidad diferente y historias diferentes. Entonces, animo a que cualquier persona que crea que tenga una historia diferente, que sea interesante, que tenga su negocio, por supuesto, porque estamos en el nicho este de emprendimiento, pero que si tiene una historia, por favor, háblanos, que seguro que podemos... Al menos nosotros ya somos felices echando un café con esa persona, se haga o no se haga podcast. Así que, por favor, habladnos si tenéis historias interesantes, conocéis a alguien
algún empresario interesante, vosotros habladnos. Sí. Y ya lo último, pues otra vez mendigar un poquito de si habéis llegado hasta aquí y os ha gustado el episodio, nos ayudáis un montón dejándonos alguna reseña, suscribiendo, que a vosotros no os cuesta nada y a nosotros nos ayudáis a seguir progresando. Y pues nada más. Con Así esto que ya. nada, muchas gracias, Sandra. A una vez vosotros. más. Un Y placer. pues ya nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Hasta luego. Vale, aquí ya se corta. Muy bien, chicos. He aguantado sin coger la chaqueta. Sí, mira, Anda que no siempre me la coger la falla. chaqueta.